Buenos días, hermanos en Cristo. Es un gusto y un honor saludarlos a todos los que se detengan a mirar en este canal este corto video. Hoy quiero compartirles, hermanos, un poquito de la palabra de Dios para hablarles, para hablarles de esta parte donde el Maestro, donde Jesús fue tentado por el demonio, por Satanás. Vamos a analizar esta parte de la escritura, hermanos. Está en Mateo 4, Mateo 4, versículo del 1 en adelante. Vamos a analizar aquí cómo el maestro, cómo Jesús nos enseña que cuando nosotros nos venga la tentación, vamos a aprender cómo rechazar a este enemigo que es muy silencioso, muy astuto. Este enemigo, créanme, hermanos, que este enemigo nos está tratando de eliminar y a muchos de nosotros los cristianos que seguimos a Jesús ha logrado desviarnos del camino, hermanos, pero el tema es vamos a analizar cómo el maestro lo alejó, lo venció. Vamos a ver cómo lo venció, hermanos. Vamos a analizar esta palabra para poder entender un poquito y estar vigilantes, preparados para rechazar este enemigo. Vamos a empezar. Mateo 4 del 1 en adelante dice, primera tentación de Jesús. Vamos a leerlo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren pues, hermanos, la primera parte donde Jesús estaba pasando por mucha hambre, estaba muy sediento, me imagino, trato de imaginarme lo que Jesús sentía en ese momento cuando tenía mucha hambre, tenía mucha sed. Imagínense, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cómo estaba? Imaginémonos, cómo estaba de sediento, de hambriento. Y en esos momentos, cuando él estaba más sediento, se acercó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque el diablo bien sabía que Jesús tenía mucha hambre. Pero Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que el diablo de manera que se entiende en esa parte que el Satanás fue rechazado con la escritura, hermanos. Primera tentación, el demonio fue rechazado con la escritura. Vamos a la segunda tentación, a ver cómo Jesús lo rechaza de nuevo. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Miren, hermanos, es muy sorprendente en esta parte de la escritura, muy sorprendente. Imagínense, Satanás leyendo la escritura, Satanás usando la escritura para hacer caer a Jesús, para desviarlo de su misión. Satanás usando las escrituras, hermanos. Pues aquí me doy cuenta que el demonio, Satanás, también sabe de las escrituras. También nosotros nos va a atacar con la escritura, nos va a tratar de engañar con la escritura. Si
Si el maestro, si Jesús lo trató de engañar con la escritura, hermanos, imagínense nosotros también nos va a llegar con la escritura, va a mandar sus elegidos, sus falsos apóstoles para que nos engañen, logre desviarnos de la misión que tenemos aquí. Por eso es que debemos estarnos preparando, hermanos. Vamos a ver si Jesús, cómo lo volvió a rechazar, cómo volvió a alejarlo. ¿Qué le contestó Jesús? Vamos a ver ahorita. Jesús le replicó, dice también la escritura. Jesús le replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, volvió a rechazarlo con la escritura, volvió a refutarle la escritura. ¿Me entienden? Fíjense, en la tercera vamos a ver cómo lo volvió a alejar. Fíjense. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la escritura, adorarás porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Miren, hermanos, en esta parte de la escritura el diablo lo estaba tentando le estaba ofreciendo más que nada riquezas, le estaba ofreciendo poder, le estaba ofreciendo la oportunidad de gobernar este mundo, le estaban ofreciendo Jesús, lo estaban invitando a gobernar este mundo. Le estaba ofreciendo poder, hermanos, que él había de tener poder aquí en esta vida, gobernar todo este mundo. Pero Jesús estaba bien firmes, hermanos, bien firmes. Jesús lo volvió a rechazar. Lo volvió a rechazar con la escritura, hermanos. Las 3 veces, las 3 tentaciones, lo volvió a rechazar con la escritura. Ahora yo les pregunto, si el maestro lo rechazó con la escritura las 3 veces, lo venció, lo alejó. Imagínense, ustedes y yo, si no leemos la escritura, ¿cómo vamos a apartar a este mal de nuestra vida? ¿Cómo vamos a alejarlo de nuestro hogar? ¿Cómo vamos a apartarlo? ¿Cómo vamos a contestarle? ¿Cómo vamos a rechazarlo si no queremos leer la escritura, hermanos? Lo más probable es que nosotros vengamos cayendo en una de sus tentaciones porque no tenemos la escritura no la tomamos como una arma, como una defensa. No usamos la escritura. Lo más probable es que nos venga eliminando, venciendo, haciendo caer en cualquier cosa, en cualquier pecado, hermanos, porque no conocemos la escritura. Y el maestro nos enseña a rechazar a este enemigo con la escritura. Porque Satanás es tan astuto, hermanos, tan astuto y silencioso que usa de cualquier forma. En este caso, las 3 tentaciones. Cada tentación fue de una forma diferente, como quería tratar de engañar a Jesús. Lo trataba de engañar con poder, con avaricias, con riquezas. Usó la escritura para poder engañar a Jesús. Es algo muy sorprendente, hermano. Este demonio es muy astuto, hermanos. Esas fueron las 3 tentaciones de Cristo, hermanos. Y tengan por seguro que si ustedes quieren seguir a Jesús, si van siguiendo a Jesús, también van a ser tentados. También vamos a ser tentados.
En un cualquier momento nos va a llegar. Por eso es necesario estar firmes en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, confesándonos, comiendo del cuerpo del Señor para que estemos listos, fuertes espiritualmente y así poder rechazar a este enemigo como Jesús lo hizo. También está escrito. Así, con la palabra de Dios, hermanos, es lo más correcto que se pueda rechazar a este enemigo con la palabra de Dios. También he leído en Mateo, ahí mismo, Mateo 16, versículo 21, también Jesús allí fue otra vez tratado de desviar. Trató de desviar otra vez el enemigo, el demonio, trató de desviarlo de su misión, pero ya no personal, ya no directamente, sino fue a través de un personaje, y muy cercano, por cierto, de un discípulo muy cercano de Jesús, llamado Pedro. ¿Quién no conoce a Pedro, hermanos? Fíjense cómo usó el demonio a Pedro también para hacer caer a Jesús, para desviarlo de su misión, hermanos. Fíjense. Está en Mateo 16, versículo 21. Vamos a leerlo para que entendamos un poquito cómo este enemigo usa a Pedro para desviar a Jesús. Dice, a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías y los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Salió Pedro, fíjense Pedro. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Fíjense Jesús cómo le contestó. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Miren, hermanos, imagínense. De manera que aquí se entiende claritamente que este personaje Pedro pareciera humanamente que tenía razón, que iba defendiendo a Jesús, que lo iba reprendiendo, que lo iba regañando. Se puso a regañarlo. Señor, ¿por qué dices esas cosas? ¿Por qué dices que tú vas a sufrir, que tú vas a ser asesinado? ¿Por qué, Señor? Tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el poderoso. ¿Por qué dices eso? Pareciera que Pedro tenía razón, hermanos. Pareciera que Pedro humanamente sí tenía razón, Pedro. Pero en la vida espiritual, en la misión de Cristo, Pedro estaba haciendo un tropiezo. Pedro estaba siendo usado como instrumento del mal. Por cierto, muy astuto Satanás, muy silencioso, se escondió en el personaje de Pedro para así poder desviar a Jesús de su misión. Y eso es tan difícil, hermanos, de detectarlo, porque ya va escondido, porque ya va usando un personaje, se va escondiendo. Él puede usar un familiar, un hermano, una madre, una hija, un hijo, cualquiera puede usar, hermanos. Pero hay que tener, por eso es necesario, hermanos, profundizar la Escritura, leer la Escritura, meditarla y pedirle a Dios el entendimiento y sabiduría para poder detectar el enemigo cuando nos viene. Por eso es la oración, para eso el Espíritu Santo se le invoca para que nos ayude a descubrir a este enemigo que se esconde mucho a través de las personas. Créanme, hermanos, que se esconde bastante detrás de las personas
para desviar a una persona de su misión, para sacarlo de la oración, para sacarlo de la iglesia, para sacarlo del servicio, para sacarlo de la lectura, para sacarlo de las cosas de Dios. Es muy astuto, hermanos, este enemigo. Imagínense cuando Jesús le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Imagínense cómo sintió Pedro. Ciertamente, hermanos, que Pedro nunca se dio cuenta que iba siendo usado como instrumento del enemigo. Pero Jesús clarito lo está diciendo, le está hablando al Satanás que estaba hablando a través de Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. O sea, los reprendió a los dos. El otro por estarse dejando usar como instrumento. Los dos, hermanos. Imagínense cómo sintió Pedro, su maestro, que me diga, ponte detrás de mí, Satanás. O vete de aquí, Satanás. Si era Pedro, créanme, es la práctica más usual que usa Satanás, usar las personas. Las usa como instrumento. Incluso a los que van caminando adentro con Cristo, los usa, hermanos. Hay que estar muy vigilantes, hay que estar muy acentrado, muy acentrado y muy preparado para detectar estas cosas, hermanos, porque es tan difícil detectar este Satanás cuando está hablando a través de una persona. Es algo muy personal, muy profundo, hermano. Gracias a todos los que miren este video, hermanos. Yo les quise compartir este corto video para que aprendamos a cómo defendernos del enemigo, para aprender cómo nos ataca, hermanos. Nosotros vamos a conocer a este enemigo también no para imitarlo, sino para aprender cómo defendernos. Porque este enemigo nos está atacando, nos está tratando de eliminar día y noche. Él no duerme, hermanos. Él no duerme, no toma breaks, nada, hermanos. Diario nos está acabando, nos está tratando, nos está eliminando. Muchos de nosotros, de nuestros hermanos, los ha eliminado, los ha sacado del servicio, los ha llevado. Algunos han muerto ya. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cristiano, católico, que me escuchas. Prepárate, hermano, no te quedes sentado, conoce de tu fe la palabra de Dios, hermano, para que así puedas resistir las maniobras del diablo y darle batalla a este enemigo. Y tengan por seguro que triunfaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este enemigo no tiene poder cuando Cristo habita en tu corazón. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Amén.